Muy buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les voy a dar una lectura clara del libro de las estrategias del Océano Azul. Comenzaré por leer el capítulo 1 y unas cuantas páginas del tema que me correspondió. Bueno, la creación de los océanos azules. Willy Libert es actualmente el director general del Cirque du Soleil, uno de los productos culturales de exportación más grande de Canadá. Pero antes de eso fue acordeonista, saltimbanqui y tragafuegos. Las producciones de este circo, fundado en 1984 por un grupo de actores callejeros, ha sido presenciado por cerca de 40 millones de espectadores en 90 ciudades del mundo entero. En menos de 20 años, el Cirque du Soleil ha generado un nivel de ingresos de Ringling Brooks, Anne Barnum y Bailey. El campeón mundial de la industria, Sir Seng, tardaría más de 100 años en lograr lo que hace que este crecimiento acelerado sea todavía más asombroso. Es lo que no se logró en una industria atractiva, sino en una más bien deteriorada, cuyo potencial de crecimiento era limitado, visto a la luz del análisis estratégico tradicional. La capacidad de negociación u oferta por parte de los actores de estrella era fuerte. También lo era la capacidad de compradores o clientes. Las ofertas tomadas de diversión desde diversos tipos de entretenimiento urbano pasaba por los acontecimientos deportivos hasta el entretenimiento en el hogar. Proyectaban una sombra larga, los niños clamaban por su PlayStation en lugar de por una visita al circo itinerante. En parte debido a esto, la industria perdía constantemente a su público y, por consiguiente, veía reducirse también sus ingresos y ganancias. Existía además el sentimiento creciente de los grupos protectores de animales contra el uso de estos en los circos. Ringling Bros, Hamburg y Bailey marcan la pauta y los circos más pequeños no eran otra cosa que imitaciones a pequeña escala. Por consiguiente, desde el punto de vista de la estrategia basada en la competencia, la industria del circo carecía de atractivo. Otro aspecto notable del éxito del Cirque du Soleil es que no triunfó a fuerza de arrebatar los clientes a la industria, cada vez más pequeña del circo, que había puesto tradicionalmente su mira en los niños. El Cirque du Soleil no compitió con Reading Brooks y Barnum y Bailey, sino que creó en el mercado un espacio antes desconocido, en el que la competencia se tornó irrelevante. Apeló a un grupo de clientes completamente distintos, adultos y clientes, corporativos dispuestos a pagar un precio varias veces más alto que el de los circos tradicionales, por una experiencia de entretenimiento sin precedente. Es importante señalar que una de las primeras producciones del circo llevó por un título Reinventemos el circo, un espacio nuevo en el mercado. El Circo du Soleil triunfó porque reconoció que para tener éxito en el futuro, las compañías tendrían que dejar de competir entre sí. La única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar de vencer a la competencia. Para comprender ese logro del Cirque du Soleil, imaginemos un universo competitivo compuesto de dos tipos de océanos, los océanos rojos y los azules. Los océanos rojos representan todas las industrias existentes en la actualidad, en el espacio conocido del mercado. Los océanos azules representan a todas las industrias que no existen actualmente, en el espacio desconocido del mercado. En los océanos rojos, las fronteras de las industrias están definidas y aceptadas y se conocen las reglas del juego. En ello, las empresas tratan de superar a sus rivales a fin de llevarse una mayor participación en la demanda existente. A medida que se satura el espacio del mercado, se reducen las perspectivas de rentabilidad y crecimiento.
Los productos se convierten en bienes genéricos y la competencia a muerte tiñe de sangre el agua del océano rojo. Por otra parte, los océanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la creación de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable. Aunque algunos de los océanos azules se crean lejos de los límites de las industrias existentes, la mayoría de ellos brotan de los océanos rojos cuando se amplían las fronteras de esas industrias existentes, como hizo el Cirque du Soleil. En los océanos azules la competencia pierde su validez, porque las reglas del juego todavía no existen. Siempre será importante mantenerse a flote en los océanos rojos, venciendo a los rivales. Los océanos rojos siempre serán importantes y construirán una realidad de la vida de los negocios. Pero dado que en un número cada vez mayor de industrias la oferta supera la demanda, competir por una participación en unos mercados cada vez más reducidos, aunque será necesario, no bastará para mantener un alto rendimiento. Las empresas deben ir más allá de la competencia, a fin de conseguir nuevas oportunidades de crecimiento y rentabilidad. También deben crear nuevos océanos. Desafortunadamente, los océanos azules están aún por definir en gran medida. El pensamiento estratégico de los últimos 25 años se ha centrado principalmente en las estrategias para los océanos rojos, en los que prevalece la competencia. El resultado ha sido un conocimiento bastante bueno sobre la manera de competir habitualmente en las aguas rojas, desde el análisis de la estructura económica básica de una industria existente, la selección de una posición estratégica de bajo costo, de diferenciación o enfoque hasta la evaluación comparativa con la competencia. Aunque algo se habla acerca de los océanos azules, no hay muchas guías prácticas sobre la manera de crearlos. Hay falta de unos esquemas analíticos para crear los océanos azules y unos principios para manejar eficazmente el riesgo. La creación de dichos océanos se han quedado en el plano del deseo por ser una estrategia demasiado arriesgada a juicio de los gerentes. Este libro proporciona los esquemas prácticos y las herramientas analíticas para buscar y captar sistemáticamente los océanos azules. La creación continua de los océanos azules. Si bien la expresión océanos azules es nueva, su existencia no lo es. Son un rasgo del pasado y presente de la vida de las empresas. Si miramos 100 años atrás y nos preguntamos cuántas industrias eran conocidas, desconocidas en el momento, la respuesta es que hay muchas industrias tan básicas como la de los automóviles, la grabación musical, la aviación, la petroquímica, el cuidado de la salud y la consultoría de negocios que no existían ni siquiera en la imaginación o apenas comenzaban a perfilarse. Ahora retrasemos el reloj solamente 30 años. Nuevamente vemos aparecer una pletófora de industrias de miles de millones de dólares, fondos de inversión, telefonía móvil, plantas de energía eléctrica que funcionan con gas biotecnológico, comercio minorista de descuento, mensajería express, minivans, tablas para la nieve, cafetería y videos caseros. Por mencionar, son unas cuantas. Hace apenas 3 décadas ninguna de esas industrias tenía una dimensión significativa. Ahora adelantemos el reloj 20 años atrás, o quizás 50, y preguntémonos cuántas industrias desconocidas en este momento podrán existir entonces. Si nos valemos de la historia para predecir el futuro, la respuesta es la misma. Muchas. La realidad es que las industrias jamás permanecen estáticas, sino que evolucionan constantemente, las operaciones mejoran, los mercados se amplían y las empresas van y vienen. La historia nos enseña que hemos subestimado enormemente la capacidad de crear industrias nuevas y volver a inventar las existentes. En efecto, el sistema conocido como clasificación normalizada de las industrias SIC
Iniciado hace medio del siglo del Censo de Estados Unidos, se reemplazó en 1997 por la norma de clasificación industria de Norteamérica. El nuevo sistema amplió a 20 los 10 sectores industriales de la SIC, a fin de reflejar las realidades emergentes de los nuevos territorios industriales. Por ejemplo, el sistema antiguo del sector de servicios se dividió en 7 sectores empresariales, que van desde la información hasta el cuidado de la salud y la asistencia social, considerando que esos sistemas se diseñaron para la normalización y la continuidad. Ese cambio demuestra lo significativa que ha sido la expansión de los océanos azules. Sin embargo, el tema central del pensamiento estratégico ha gravitado sin lugar a duda alrededor de las estrategias para los océanos rojos, en los que impera la competencia. La explicación radica en parte en gran influencia de la estrategia militar, a partir de que se originó la estrategia corporativa. El lenguaje mismo de la estrategia está profundamente matizado por referencias militares, los altos mandos, los empleados rasos, el frente de batalla, descrita en esos términos. La estrategia es cuestión de enfrentarse a un oponente y luchar con un determinado territorio limitado y constante a la vez. Sin embargo, a diferencia de la guerra, la historia de la industria nos muestra que en un universo del mercado nunca ha sido constante. Al contrario, siempre se han creado océanos azules a lo largo del tiempo. Por consiguiente, centrar la atención en los océanos rojos es aceptar los principales factores restrictivos de la guerra, el terreno limitado y la necesidad de vencer al enemigo para alcanzar el éxito, y negar la virtud que distingue al mundo empresarial, la capacidad de crear espacios nuevos sin competencia. El impacto de la creación de los océanos azules. Nos propusimos cuantificar el impacto que tiene la creación de los océanos azules y el crecimiento de una empresa tanto en términos de ingresos como de ganancias. Para ello, estudiamos el lanzamiento de negocios nuevos de 108 empresas. Descubrimos que el 86% del lanzamiento fueron extensiones de líneas existentes, es decir, mejoras dentro del espacio conocido del Océano Rojo. Representaron solamente el 62% de los ingresos totales y apenas un 39% del total de las ganancias. El otro 14% de lanzamientos tuvo por objeto crear océanos azules y generó 38% de los ingresos totales y el 61% del total de las ganancias. Considerando que en los lanzamientos de negocios nuevos se incluyeron las inversiones totales destinadas a crear tanto océanos rojos como océanos azules, independientemente de las consecuencias en materia de ingresos y ganancias e incluyendo los fracasos, el beneficio de la creación de océanos azules en términos de rendimiento salta a la vista. Aunque no tenemos datos sobre la tasa de aciertos de las iniciativas de océanos rojos y océanos azules, las diferencias de rendimiento en ellas, en términos globales, no son notables. El imperativo creciente de crear océanos azules. Varias fuerzas impulsan un imperativo creciente de crear océanos azules. Con la aceleración de los avances tecnológicos, se ha mejorado sustancialmente la productividad de las industrias y proveedores han podido ofrecer una gama nunca vista de productos y servicios. El resultado es que la oferta supera la demanda en un número cada vez mayor de industrias. A esto se suma la tendencia hacia la globalización, a medida que se desmantelan las barreras comerciales entre las naciones y las regiones y ante las posibilidades de contar con la información instantánea sobre los productos y los precios a nivel global, los nichos de mercado y los paraísos monopolísticos tienden a desaparecer. Si bien con la intensificación de la competencia global crece la oferta,
no hay una evidencia clara de un aumento paralelo de la demanda en el mundo. Y las estadísticas apuntan hacia una disminución de la población en muchos mercados desarrollados. El resultado ha sido que los productos y servicios han pasado rápidamente a ser genéricos, con lo que han aumentado las guerras de precios y se han reducido los márgenes de beneficio. Diversos estudios recientemente de las principales marcas estadounidenses en distintas industrias confirman esa tendencia. Revelan que las marcas son cada vez más parecidas en las principales categorías de productos y servicios, y que cuanto mayor es su similitud, mayor es la tendencia de la gente a elegir basándose en el precio. La gente no insiste, como antes, en que su detergente para la ropa sea Tide. Tampoco le es fiel al Colgate cuando Crest está en oferta, y viceversa. En las industrias saturadas cada vez es más difícil de diferenciar las marcas, tanto en momentos de crecimiento como de recesión económica. Todo esto indica que el ambiente empresarial en el que evolucionaron la mayoría de los enfoques estratégicos y administrativos del siglo XX tienden a desaparecer. A medida que se vayan tiñendo de sangre los océanos rojos, los gerentes tendrán que interesarse más por los océanos azules, de lo que están acostumbrados a hacerlo. Del concepto de empresa e industria al concepto de movimiento estratégico. ¿Cómo puede una empresa salirse del océano rojo, de la competencia sangrienta? ¿Cómo puede crear un océano azul? Hay un enfoque sistemático para lograrlo y, por lo tanto, mantener un rendimiento elevado. En nuestra búsqueda de una respuesta, lo primero que hicimos fue definir la unidad básica de análisis para nuestra investigación, a fin de comprender las raíces del alto rendimiento. La bibliografía empresarial generalmente utilizada en las empresas como la unidad básica de análisis. La manera en que las empresas logran un crecimiento fuerte y rentable mediante un conjunto definido de características estratégicas, operativas y organizativas han sido movido de asombro. Sin embargo, nuestra pregunta fue la siguiente: ¿hay empresas excelentes, visionarias, imperecederas, que superan constantemente al mercado y crean océanos azules repetidamente? Consideramos los ejemplos y Will Told Last, el primero de estos libros, se publicó hace 20 años y fue un éxito de venta. Sin embargo, a los 2 años de su publicación, varias de las empresas analizadas comenzaron a quedar en el olvido. Atari, Chedraui, Data General, Function, Semiconductor, tal como ese documento de Magazine on Fleet Egg. 2/3 de las empresas modelos identificadas con el libro se habían caído de su pedestales en un lapso de 5 años después de su publicación. El libro Wilton Last siguió los mismos pasos, trató de identificar los hábitos exitosos de las empresas visionarias, con una historia larga de rendimiento superior. Sin embargo, para no caer en la trampa de Share of Excellence, el periodo de estudio de Wilton Last se amplió a todo el periodo de existencia de las empresas y el análisis se limitó a las empresas de más de 40 años. Wilton Last también fue un éxito de ventas. Sin embargo, tras un examen más riguroso, también ha salido a la luz las diferencias de algunas empresas visionarias, destacadas en Wilton Last, tal como se ilustra el libro Create to Destruction. Apareció recientemente buena parte del éxito atribuido a algunas de las empresas modelos analizadas en Wilton Last, debido al rendimiento del sector de la industria y no al de las empresas propiamente. Por ejemplo, HP cumplía los criterios de Wilton Last porque había superado el rendimiento del mercado a largo plazo. En realidad, si bien HP superó dicho rendimiento, lo mismo hizo
toda la industria de hardware. Además, HP ni siquiera superó a la competencia dentro de la industria. Valiéndose de este y de otros ejemplos, el libro Crear Destrucción cuestiona la existencia real de las empresas visionarias, que superan continuamente el rendimiento del mercado. Y todos hemos sido testigos del estancamiento o el deterioro de las empresas japonesas célebres por las estrategias revolucionarias de sus días de gloria a fines de la década de los 60 y principios de la década de los 80. Si las empresas de alto rendimiento perpetuo no existe y si una misma empresa puede ser brillante en un momento y torpe en otro, entonces parece que la empresa no es la unidad de análisis apropiada para explorar raíces de alto rendimiento y los océanos azules. Tal como se ha mencionado anteriormente, la historia también nos muestra cómo la industria se crea y se expande continuamente en el tiempo y que las condiciones y las fronteras de las mismas no están dadas, sino que son los actores individuales que las forjan. No es necesario que las empresas compitan frontalmente en un determinado espacio de la industria. El Cirque du Soleil creó un espacio nuevo en el sector del espectáculo, generando de paso un crecimiento sólido y rentable. Por consiguiente, parece que ni la empresa ni la industria son la mejor unidad de análisis para estudiar las raíces del crecimiento rentable. Obedeciendo a esta observaciones, nuestro estudio muestra que la unidad de análisis para explicar la creación de los océanos azules y el alto rendimiento sostenible es el movimiento estratégico, no la empresa ni la industria. El movimiento estratégico hace referencia a la serie de actuaciones y decisiones que debe tomar la gerencia a fin de producir una oferta importante, conducente a la creación de un mercado. Por ejemplo, Hewlett Packard compró Compaq en 2001. Esta dejó de ser una empresa independiente. Eso induciría a muchas personas a juzgar que la empresa no fue exitosa. Sin embargo, es algo que no invalida los movimientos estratégicos del océano azul que Compaq realizó al crear la industria de los servidores. Esos movimientos estratégicos no solamente contribuyeron a la recuperación contundente de la empresa a mediados de la década de los 90, sino que también abrieron un nuevo espacio de miles de millones de dólares en el mercado de los ordenadores. El apéndice A, un esquema del patrón histórico de la creación de océanos azules, es una reseña resumida de la historia de tres industrias representativas de Estados Unidos tomada de nuestra base de datos. La industria automotriz, cómo llegar al trabajo, la industria de los ordenadores, lo que utilizamos en el trabajo, la industria del cine, donde vamos después del trabajo para distraernos, tal como se muestra el apéndice A. No hay una sola empresa o industria que haya sido excelente permanentemente. Sin embargo, hay una semejanza notable entre los movimientos estratégicos que han creado océanos nuevos y han marcado trayectorias nuevas de crecimiento fuerte y rentable. Los movimientos estratégicos que aquí se examinan, movimientos de los que han nacido productos y servicios que abrieron y captaron espacios de nuevos en el mercado, provocando saltos enormes en la demanda, contienen historias extraordinarias de crecimiento rentable, pero también de oportunidades que las empresas estancadas en los océanos rojos dejaron pasar, razón por la que se convierte en materia de reflexión. Construimos nuestro estudio alrededor de esos movimientos estratégicos, a fin de comprender el patrón mediante el que se crean los océanos azules y se logra un alto rendimiento. Estudiamos más de 150 movimientos estratégicos realizados entre 1980 y 2000 en más de 30 industrias y examinados detenidamente a la empresa relevante en cada uno de los casos.
Las industrias comprenden desde los hoteles, el cine, el comercio minorista, las aerolíneas, la energía, los ordenadores, la radio y la televisión, hasta la construcción, los automóviles y el aéreo. Analizamos no solamente las empresas exitosas que dieron nacimiento a los océanos azules, sino también a los competidores con menos éxito. Buscamos en el interior de cada movimiento estratégico y entre los distintos movimientos la convergencia del grupo creado en los océanos azules y buscamos también lo sucedido con las empresas menos exitosas atrapadas en los océanos rojos. Asimismo, buscamos la divergencia entre los dos grupos. Como parte de esta búsqueda, tratamos de descubrir los factores comunes contundentes a la creación de océanos azules y las diferencias fundamentadas entre los triunfadores y los simples sobrevivientes a los perdedores lanzados a la deriva del océano rojo. Mediante nuestro análisis, más de 30 industrias confirmamos que son las características de la industria y de la organización las que explican la diferencia entre los dos grupos. Al evaluar la variable de la industria, de la organización y la estrategia, descubrimos en el grupo de los creadores de océanos azules había empresas pequeñas y grandes, gerentes jóvenes y viejos, empresas de industrias atractivas y no atractivas, empresas nuevas o establecidas, privadas y públicas, de industrias de baja y alta tecnología, de diversos orígenes nacionales. En nuestro análisis no encontramos una empresa o una industria que hubiera sido excelente continuamente. Lo que descubrimos detrás de unas historias del éxito aparentemente idiosincrásicas fueron un patrón constante y común en todos los movimientos estratégicos encaminados a crear y captar océanos azules. Ya se trata de Ford en 1908 con el modelo TD-GM en 1924, con los vehículos diseñados a apelar las emociones de CNN en 1980, con las noticias en directo las 24 horas durante las 7 días de la semana, o de Compaq, Starbucks, Southwest Airlines o Cirque du Soleil, o para el caso de cualquiera de las otras jugadas de océanos azules de nuestro estudio, el enfoque estratégico para crear océanos azules fue constante en el tiempo, independientemente de la industria. Nuestra investigación también abarcó los movimientos estratégicos famosos que sirvieron de motor para la recuperación del sector público. Ahí encontramos un patrón sorprendente parecido. Innovación en valor, la piedra angular de la estrategia del océano azul. Tradicionalmente, quien ha triunfado al crear océanos azules se ha diferenciado de los perdedores por su manera de enfocar la estrategia. Las empresas atrapadas en océanos rojos han seguido el enfoque convencional de correr para vencer a la competencia, construyendo una trinchera defensiva dentro del orden existente de la industria. Por su parte, los creadores de los océanos azules sorprenden porque no utilizan a la competencia como referencia para la comparación. Lo hacen es aplicar una lógica estratégica diferente a la que hemos denominado innovación en valor. La innovación en valor es la piedra angular de la estrategia del océano azul. Le hemos dado ese nombre porque en lugar de basarse en la victoria sobre la competencia, el objetivo es lograr que la competencia se torne irrelevante, al dar un gran salto cualitativo en valor tanto a los compradores como para la empresa, abriendo de paso un espacio nuevo y desconocido en el mercado. En la innovación, el valor se hace el mismo énfasis en el valor y la innovación. El valor sin innovación suele quedarse en el plano de la creación gradual del valor, al que mejora el valor, pero que no es suficiente para sobresalir en el mercado. La innovación sin valor tiende a basarse en la tecnología, en el concepto de ser pionera o futurista.
lo que hace que termine yendo más allá de lo que es compradores están dispuestos a aceptar y adquirir. En este sentido, es importante distinguir que entre la innovación y el valor, los conceptos de la innovación tecnológica y de ser los pioneros en un mercado, nuestro estudio demuestra que aquello que distingue a los ganadores de los perdedores cuando se trata de crear océanos azules no es la tecnología punta ni tampoco la identificación del momento exacto para entrar en el mercado. Estos factores están presentes en algunas veces, pero en la mayoría de los casos no es así. La innovación en valor ocurre solamente cuando las empresas logran alinear la innovación con la utilidad, el precio y las posiciones del coste. Cuando los innovadores de la tecnología y los pioneros del mercado no refuerzan la innovación con el valor, muchas veces terminan poniendo los huevos que otras empresas empollan. La innovación en valor es una nueva forma de pensar y ejecutar la estrategia, mediante que la, que la crean océanos azules y deja de lado la competencia. Es importante señalar que la innovación en valor cuestiona uno de los dogmas más comúnmente aceptados de la estrategia basada en la competencia, la disyuntiva entre el valor y el coste. El concepto convencional en las empresas pueden crear un mayor valor para los clientes a un coste más alto, o bien crear un valor apenas razonable a un coste menor. Desde ese punto de vista, la estrategia consiste en elegir entre la diferenciación y el bajo coste. Por otra parte, quienes buscan crear océanos azules solo buscan la diferenciación en el bajo coste simultáneamente. Volvamos al Cirque du Soleil. La esencia del espectáculo que logró fue la búsqueda simultánea de la diferenciación y el bajo coste. Cuando apareció por primera vez, los demás circos se dedicaban a comprarse entre sí y a maximizar su participación en una demanda cada vez más reducida, exprimiendo los demás actos y circunstancias tradicionales. Por consiguiente, buscaban más payasos y domaron famosos una estrategia que eleva una estructura de coste sin modificar sustancia de la experiencia del espectáculo. El resultado fue un aumento de costes y una caída de picado de la demanda total. Estos esfuerzos perdieron toda la relevancia cuando su aparición del Cirque du Soleil, al no ser circo común y tampoco una producción teátrica clásica, el Cirque du Soleil no prestó atención al, a lo que hacía la competencia. En lugar de aplicar a la lógica convencional de ganarle la partida a la competencia ofreciendo una solución mejor. Un circo más divertido, más emocionante, quiso ofrecer al público la diversión y las emociones del circo simultáneamente con la sofisticación intelectual y la riqueza artística del teatro. Por consiguiente, redefinió el problema mismo en otros términos. Al rebasar las fronteras tanto en el mercado del teatro como del circo, el Cirque du Soleil aprendió a ver con unos nuevos ojos no solamente a los clientes del circo, sino también a otras personas que no lo eran, los clientes adultos del teatro. Esto generó un concepto completamente nuevo del circo que puso fin a esa disyuntiva entre el valor y los costes, creando el océano azul del mercado conocido. Consideremos las diferencias. Mientras otros circos pensaban únicamente en ofrecer espectáculos con animales, contratar estrellas, presentar distintos espectáculos simultáneamente en 3 pistas y promocionar las ventas de concesión en los pasillos. El Cirque du Soleil descartó todas esas variables que construían desde el tiempo atrás una realidad de la circunstancia tradicional del circo, que nunca cuestionó su relevancia. Sin embargo, el público se mostraba cada vez más descontento con el uso de los animales. Además, los números con estos eran uno de los elementos más costosos. El cuidado médico, el alojamiento
el seguro y los transportes. Asimismo, mientras la industria del circo buscaba presentar a estrellas en la mente del público, las supuestas estrellas del circo eran poco cosa al lado del cine, por consiguiente eran otro componente. Costosos que no influían en gran medida a los espectadores, también desaparecieron tres pistas simultáneas. Esa disposición no solamente provocó tensión en los asientos al tener que pasar los ojos rápidamente por otra pista, sino que impactaba contra a más artistas, con la consecuencia obvia del coste. Y aunque las secciones de venta en los pasillos parecían una buena manera de generar ingresos, en las prácticas en la práctica, los precios elevados desalentaban las compras y el público se sentía embaucado. La fascinación del circo tradicional se reducía solamente a tres variables esenciales: la carpa, los payasos y los números clásicos de acrobacias como la de los ciclistas y los malabaristas. El Cirque du Soleil conservó los payasos, pero cambió el humor a base de golpes por otro más encantador y sofisticado. Le imprimió elegancia a la carpa, el elemento que irónicamente muchos circos habían comenzado a reemplazar por locales alquilados, al reconocer que ese lugar singular simboliza la magia del circo. El Cirque du Soleil le diseñó ese símbolo clásico con un acabado externo magnífico y un mayor nivel de comodidad, dando a sus carpas el aire grande y conservando duros acróbatas para, junto con otros números de riesgos, pero les confirió un papel más reducido, aunque más elegante, al agregarles el toque artístico y el asombro intelectual. Al explorar las fronteras del mercado del teatro, el Cirque du Soleil ofreció otras variables no propiamente circenses, tales como una historia acompañada de riquezas intelectuales, música y danzas artísticas y múltiples producciones. Tomó esas variables completamente nuevas para la industria del circo y de las otras alternativas de enfrentamiento en vivo que las industrias del teatro. A diferencia de los espectáculos tradicionales, consiste en una serie de actos inconexos. Por ejemplo, cada una de las creaciones de una representación teatral. Aunque el tema es inconscientemente vago, aporta al espectáculo armonía y un elemento intelectual, pero similar, sin limitar el potencial a los distintos números. El circo también ha tomado presentadas algunas ideas de los espectáculos del Broadway. Por ejemplo, presentar más producciones en lugar de un solo espectáculo para todos. Como es tradicional, además lo mismo que los espectáculos de Broadway, cada uno de los espectáculos del Cirque du Soleil tienen una partitura original y un surtido de piezas musicales sobre las que van montadas en la interpretación visual, las luces y la secuencia de los números, en lugar de ser al revés. Los espectáculos constan de danza abstracta y espiritual, una idea tomada del teatro y del ballet. Al introducir estas nuevas variables en su oferta, el Cirque du Soleil ha creado espectáculos más sofisticados. Además, ha introducido el concepto múltiple de producción y brindará al público una razón para asistir al circo con mayor frecuencia. El Cirque du Soleil se ha ampliado considerablemente la demanda. En pocas palabras, el Circo du Soleil ofrece lo mejor del círculo y del teatro, y ha eliminado o reducido todo lo demás. Al brindar una utilidad sin precedentes, el Circo du Soleil ha creado un océano azul y ha inventado una forma nueva de entretenimiento en vivo notablemente distinta del circo y del teatro tradicional. Al mismo tiempo, al eliminar muchos de los elementos más costosos del circo, ha reducido drásticamente su estructura de costeo, logrando a la vez la diferenciación y el bajo coste
El circo ha fijado estratégicamente la preparación de sus entradas a nivel de las de teatro. Así, ha multiplicado en varios puntos de los precios de la industria del circo, si bien manteniendo al mismo tiempo unos precios atractivos para la masa de los clientes adultos acostumbrados a pagarlos de teatro. Eh, Cuestión de reducir los costos y de elevar simultáneamente el valor para los compradores. Así es como se logra un salto cualitativo en el valor tanto como para la empresa como para los compradores, considerando que el valor para el comprador se deriva de la utilidad y el precio que la empresa ofrece. Y puesto que el valor para la empresa se generó del precio y de su estructura de costes, ha innovado el valor solamente cuando el sistema integral de utilidad, precio y actividad del coste de la empresa está debidamente alineado. En este enfoque, un sistema integral que hace sustentable la creación de una estrategia de Océano Azul. En la estrategia del Océano Azul se integra toda la gama de actividad funcional y operativa de una empresa. Por otra parte, innovaciones como las que se consiguen en el producto se pueden lograr al nivel del subtema sin afectar la estrategia general de la empresa. Por ejemplo, una innovación en el proceso de la producción puede reducir la estructura del costeo de la empresa y fortalecer su estrategia de liderazgo en cosas sin modificar su propuesta de utilidad, aunque la innovación de este tipo puede servir para asegurar e incluso elevar la posición de una empresa en el mercado. Ese enfoque del subsistema rara vez crea un océano azul o una especie nueva. En ese sentido, la innovación en valor más innovación es una cuestión de estrategia que abarca el sistema total de actividades de una empresa. Para que haya innovación, el valor de la empresa debe orientar todos sus sistemas hacia el objetivo de lograr un asalto cualitativo en el valor tanto para los compradores como para ellos mismos. De no existir ese enfoque integral, la innovación permanecerá separada del corazón de la estrategia. La estrategia de estos últimos, basada en la competencia, presupone que las condiciones estructurales de una industria están dadas y que las empresas deben competir sometiéndose a ellas. Ese supuesto se basa en aquellas que lo académico denomina el concepto de estructuralista o el determinista ambiental. El contraste de la innovación, el valor se basa en la idea que las fronteras del mercado y la estructura de la industria no están dadas y los actores de la industria las pueden reconquistar mediante sus actuaciones y postulados. Esto es lo que nosotros hemos denominado el Consejo Reconstruccionista en el Océano Rojo. La diferenciación cuesta porque las empresas compiten de acuerdo con la misma regla de las mejores prácticas. Por consiguiente, las empresas escogen entre las alternativas estratégicas de la diferenciación o del bajo coste. Pero en el mundo reconstruccionista, el propósito estratégico es definir nuevas reglas para las mejores prácticas, rompiendo esa disyuntiva entre el valor y el coste, y creando así un océano azul para planteamientos adicionales sobre esta noción. La innovación en valor, una visión reconstruccionista de la estrategia.